Muy bien, pues se me oye, ¿no? Buenas tardes a todos. Estamos hoy con un tema muy interesante y con una persona que nos va a enseñar un montón a todos. Juanma Cubero, pues no lo conocéis todos, pero vamos, él se licenció, lo podéis ver ahí, en medicina en 2017 y era ya un funcionario en 2018, un tío, un colmo de la precocidad. Hizo su especialidad en el Macarena, en Sevilla, y luego ya pues se fue para Córdoba en Hospital Virgen de la Luz Zafra, donde está trabajando actualmente. Yo creo que Juanma, aparte de ser un tío muy didáctico, es una persona que ha demostrado ya, como se tiene que demostrar las cosas, con vídeos, su valía quirúrgica, y yo creo que hoy, de verdad, que vamos a aprender un montón de él. Si queréis, os voy a explicar un poquito la operativa, un poco de cómo funciona esto. La idea, como veis aquí, es que, bueno, hemos incluido el mío, hemos de desactivar los micrófonos durante la sesión para no hacer interferir con la exposición de Juanma. Y luego, pues, en cuanto a las preguntas o comentarios que se pueden hacer, en realidad las vamos a hacer durante su intervención, pero yo las iré registrando y se las expondremos al final al ponente para que él tenga tiempo de hacer su exposición y no romper su dinámica, ¿vale? Luego, finalmente, habrá este cuestionario de evaluación y encuestas de satisfacción que se harán justo al acabar la exposición de Juanma y el turno de preguntas, ¿vale? Y ahora, pues sin más, os dejo con Juanma. Voy a dejar de compartir mi pantalla para que él ya entre con su presentación y nos enseñe un poquito de eso, de tanto que sabe. Bueno, muchas gracias, Lorenzo. Vaya tela, me acabas de dejar un poquito que no sé qué decirte. Muchas gracias por tus palabras. Di algo, hombre. No sé, la mitad es mentira de lo que has dicho, ¿no? Que muchas gracias, un placer. Y bueno, y desde que yo empecé la residencia, desde que empecé con las reuniones del Club de la Mácula, pues ha llovido un poquito y la verdad es un placer estar aquí esta noche, esta tarde-noche ya, aquí ya de noche, para hablar un poquito de esto. Entonces, bueno, lo que tú has dicho, todas las preguntas que quieran, y si yo las sé responder, pues ya las responderemos después. Empezamos, si te parece. Bueno, el seminario, la reunión de hoy, pues irá sobre cirugía de la proliferación de la proliferación mitocondriana, y en este caso, pues, a ver si yo me encuentro aquí, perdonad, espera, aquí. Bueno, lo primero que tenemos que hablar es un lenguaje común. ¿De qué hablamos cuando hablamos de proliferación mitocondriana, de PVR? Bueno, la PVR, como veis aquí, la PVR esto ya es PVR, ¿no? Cuando vemos una proliferación de este tipo, cuando vemos este polvo de tabaco, este inicio de PVR, pues ya estamos seguramente nos encontremos con algo más, ¿no? Entonces, aquí ya es PVR. Si vemos esto, ya sabemos que tenemos un peor pronóstico y que vamos a tener algún problema. La cirugía de PVR, la cirugía de la PVR varía mucho, depende de dónde se localice y según la clasificación. Es una cosa que no utilizamos, pero que podemos ver en esta diapositiva. En muchos trabajos, la mayor parte de los trabajos, pues se exige que se ponga la clasificación de la PVR para ver los resultados, ¿no? Nosotros decimos PVR, bueno, gran PVR y tal. Debemos de tener, perdón, un momento, que quite una de las alertas. Ahora. Como decía, tenemos que tener un lenguaje común. Espérate, me he perdido. Lorenzo, me he salido de aquí. Ahora. Un lenguaje común e intentar clasificarla. Este trabajo es un trabajo, aquí veis a nuestro amigo Diego Ruiz Casa. En este participamos algunos de los compañeros del Club de la Mácula. Y os recomiendo encarecidamente esta obra porque deja claro todos los pasos a tener en cuenta a la hora de enfrentarse a la proliferación. El abordaje, bajo mi punto de vista, el abordaje de la PVR, pues cuando pensamos, sobre todo los que somos más jóvenes en esto, pues empezamos que si la cirugía bimanual, el apoyo mediante perfluorocarbono, la iluminación, la necesidad de retiniectomía, todos son conceptos que tenemos en la cabeza, pero al final solo nos basamos en las maniobras. Vemos un vídeo y queremos reproducirlo, pero para llegar a reproducir esa maniobra hay que tener en cuenta un montón de cosas más. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Llegar a comprender la PVR es una cosa importante. Como veis aquí, a todo esto le hemos dado un orden. ¿Y cuál es ese orden? Pues bueno, tenemos que tener en cuenta la proliferación, la madurez de la proliferación. No es lo mismo tratar una inmadura que una madura o una hipermadura.
a veces las proliferaciones nos va a costar mucho trabajo, igual que la catarata, ¿no? Entonces decimos, no, pues cuando es muy blanda, pues me ha costado más trabajo que una que operé el otro día que era muy dura, pues aquí pasa igual. Si son muy duras o muy maduras, nos va a costar trabajo, pero si son inmaduras también. La extensión del desprendimiento, pues también lo tenemos que tener en cuenta. Si es un desprendimiento total, pues podemos hacer un montón de cosas a veces, ¿no? Porque también nos da un poco, no es que nos dé igual, pero que no tenemos en cuenta la zona que queremos proteger del desprendimiento. Si es sectorial, pues tenemos que ser quizá un poco menos invasivos a la hora de extraer esa membrana. La necesidad de retinectomías o retinotomía. Tenemos que tener en cuenta la diferencia entre retinectomía y retinotomía. Una retinectomía es cuando hago una extensión, un corte. Generalmente hablamos de cortes, ¿no? Y las retinotomías son punciones, ¿no? Entonces, siempre va a ser menos invasivo generalmente una retinotomía que una retinectomía, pero a veces empezamos a hacer retinotomías puntuales por tantos sitios que una retinectomía sectorial en un cuadrante nos va a ahorrar tener que hacer y poder quitar, eliminar completamente una PVR subretiniana. El apoyo mediante perfluoro. El perfluoro, pues ya también cuando hablamos de la eliminación de la membrana limitante interna, hablamos con o sin perfluoro. En las proliferaciones nos va a servir igual, nos va a servir como una segunda mano y a veces también nos va a permitir la visualización, como veremos, de cierta PVR, como la subretiniana en este caso. Y la cirugía bimanual, pues no podemos lanzarnos ahí bueno, voy a hacer cirugía bimanual. Cirugía bimanual la vamos a hacer, pero tenemos que tener en cuenta que tenemos que tener una gran iluminación. Si no vamos muy bien con una iluminación directa, tenemos que tener en cuenta que la iluminación con chandelier y con con iluminaciones de tipo infusión va a ser algo menor. Entonces, a la hora de lanzarnos tenemos que tenerlo en cuenta. Y por último, la maniobra. Es decir, todo lo demás debemos de tenerlo en cuenta antes de lanzarnos a operarlo. Este es más o menos un índice que hemos hecho, pero es un índice conceptual, no es una clasificación establecida ni mucho menos, pero bueno, esto es lo que yo pienso particularmente o lo que pensamos en mi servicio cuando hacemos una estadificación o una clasificación de la PVR. Pues la PVR anterior la vamos a denominar aquella que aparece por el cuerpo ciliar o retroiridiana, la prerretiniana, la que aparece en superficie, y la subretiniana, la otra. En la subretiniana, pues bueno, hemos querido añadir vídeos de PVRs inmaduras, maduras y el knacking ring, que es un proceso especial que no siempre se produce y que es mejor no tenerlo. Pero bueno, también ponemos un ejemplo de ello. La PVR anterior, vamos a verlo todo en base a vídeos de cirugía y después de la mayor parte de los vídeos vamos a hacer un resumen de las ideas que tenemos que tener en cuenta, que tenemos que tener que llevarnos a casa, ¿no? La PVR anterior debemos de saber que es la causa o es una de las causas más frecuentes de hipotonía, no es la retinectomía. Entonces, cuando vamos cuando operamos un desprendimiento de retina, tenemos que tener en cuenta que esto debemos de eliminarlo en la medida de lo posible. Muchas veces son restos de proliferaciones, muchas veces son restos de cápsula y muchas veces son restos de retina, incluso de la retinectomía. Aquí veis como con cirugía bimanual pues nos va a ayudar a localizarla. Y veis cómo debe de quedar el cuerpo ciliar. El cuerpo ciliar debe quedar perfectamente visible, porque si no, la proliferación no va a permitir que se os tire. Aquí veis esto es un caso muy malo, es un caso con una proliferación excesiva, una proliferación que es uno de los últimos casos que vamos a ver, y veis como retroiridiano pues tiene esos restos capsulares que han proliferado, incluso se pueden ver vascularizados. Es un vídeo que estábamos haciendo unas pruebas con el vídeo, por eso lo he tenido que mejorar e incluso se ve muy mal, lo siento por la imagen. Aquí pues vemos después de una retinectomía que nos vamos al cuerpo ciliar y vamos a eliminar los restos de membranas que están ahí mezcladas. Incluso por fuera vamos a eliminar esos depósitos que aparecen por encima del cuerpo ciliar. Como mensaje, ¿cuáles son las consecuencias de una PVR anterior en el cuerpo ciliar? Pues la hipotonía y que también puede generar PVR en otras zonas. Todos hemos visto, o si no, veremos, que después de una retinectomía a veces prolifera el borde de la retinectomía hacia el cuerpo ciliar y se ve. No solo el borde de la retinectomía que ha sangrado, no, es que sigue un puente incluso con aceite y cualquier resto de PVR que no se elimine va a reproliferar o va a intentarlo al menos, ¿no? La cirugía bimanual pues nos va a mejorar la visualización y la estabilidad a la hora de eliminar. Lo malo es la luz o la iluminación que vamos a tener, pero bueno, de todo se sale, ¿no? Los puntos clave de la eliminación de la PVR anterior sería que vamos a eliminar que vamos a liberar el cuerpo ciliar
ciliar y que tenemos que tener presente que el cuerpo ciliar es una parte particularmente sangrante. Entonces, si nos acercamos mucho o generamos alguna iatrogenia, va a sangrar bastante. Así que también a veces al traccionarse puede producir un descuelgue, un desprendimiento del cuerpo ciliar que también va a generar hipotonía. Así que ojo al eliminarlo, pero debemos de eliminar todas las PVR que aparezcan en ese punto, ¿no? Bueno, vamos a seguir. En cuanto a la... Me está fastidiando esto un poquito. En cuanto a la PVR preretiniana, bueno, os pongo aquí, como digo, caso por caso. En este caso, señalar que se trata de una mujer, una señora de 90 años, con una diálisis de la hora, de 3 meses de evolución. Ella perdió la visión hace 3 meses, pero no la pudieron traer antes. Es un caso reciente. Operada de catarata hace 10 años con buen estado general, en la que vamos a plantear una cirugía, una vitrectomía 25G con banda y aceite de silicona. Muchas veces nosotros no ponemos muchas bandas y tampoco ponemos mucho aceite de silicona, pero en pacientes con desprendimiento inferiores que no van a hacer posicionamiento, lo de que se duda el seguimiento, esta señora ya veis que lleva 3 meses sin ver, y por esa edad el aceite tampoco nos va a producir demasiados problemas. Entonces, decidimos hacer una 25G porque es lo que hacemos habitualmente. 25G, 23 lo dejamos para extracciones de aceite. Y lo que queríamos remarcar en este caso, el vídeo con el que hemos empezado, ya nada más empezar, nos encontramos con la PVR. Y cuando vemos PVR damos por hecho de que a lo mejor el vitrio está desprendido. Si además tiene PVR, tiene 90 años y hace 10 años que se ha operado de catarata, pues seguramente tenga el vitrio desprendido. Porque es que además estamos viendo una estrella macular, bueno, una proliferación macular. Pero no, o sea, no debemos de tener cosas o prejuicios en este caso. Aquí pues tenía su hialoides como si tuviese 30 o 40 años, ¿no? Tiene su hialoides perfectamente adherida y recordar que uno de los fracasos primarios a la hora de enfrentarnos a la PVR son los restos de la hialoides posterior. Tenemos que ser exquisitos a la hora de eliminarla y incluso, como decía a Diego Ruiz Casas, lo he escuchado yo alguna vez, si delaminando la hialoide en un experimento de este tipo se producen roturas, pues bueno, ¿qué le vamos a hacer? Es mejor la rotura que vas a producir muchas veces que dejarle un resto de hialoide sobre la retina. Aquí os pongo un ejemplo también que nos sirve. Aquí estamos poniendo fluido con la infusión abierta. Siempre yo cuando empezaba en esto decían, no, bajo aire. Bajo aire realmente no es necesario en todos los casos, en casi ninguno, bajo mi punto de vista, por las tinciones, porque aquí si veis ha sido simplemente cerrar la vía de infusión y mirar cómo podemos pintar tranquilamente la mácula. O sea, estamos poniendo, aquí utilizamos normalmente el azul dual, lo retiramos y se reaplica, se tiñe bastante bien, sin necesidad de utilizar aire. En muy pocos casos he utilizado aire para teñir, pero entiendo que se tiñe bastante bien. Bajo perfluoro, este tipo de membranas que están tan adheridas, sin perfluoro va a ser muy, muy difícil eliminarla. Hay por ahí algunos papers que dicen de eliminarla siempre mejor los mácula off sin perfluoro para después la correcta reposición. Para mí, en estos casos, el perfluoro me actúa, como digo, como una segunda mano y veis cómo la membrana que estamos abordando, la limitante directamente y nos llevamos por encima de la membrana. La limitante de la membrana cuesta un poquito más, son membranas más elásticas y membranas que llevan tiempo. Y veis ahí la diálisis. Es una diálisis, la señora no recordaba ninguna rotura, su vitrio aplicado y no recordaba ningún golpe que lo hubiera ocasionado. Muy bien. Esto, ¿qué podemos dejar de mensaje en este caso? Pues que la hialoides posterior no siempre tiene por qué estar desprendida, no tenemos que asumir que sí lo está, y la delaminación es obligatoria. Yo añadiría la delaminación que la delaminación correcta es obligatoria. La tinción, pues me mejora la visualización. Hay algunos que prefieren quitar la membrana y después teñir para quitar la limitante. En mi caso yo tiño siempre primero porque el contraste me mejora la visualización. La fluídica, que tenerla en cuenta siempre, siempre, que sin catarata lo tenemos en cuenta, en la vitrectomía lo tenemos que tener más en cuenta aún. Y no solo a la hora de presiones, ¿no? Sino también a la hora de teñir, ¿no? Y el abordaje de la membrana limitante interna, yo creo que en los casos en los que hay una proliferación macular, pues mejora la reaplicación por un lado y además disminuye la posibilidad de reproliferación. Debemos de conocer que nosotros lo que vamos a salvaguardar la medida de lo posible siempre va a ser la mácula, es lo que nos va a dar el pronóstico visual. Y sin reaplicarla y sin conseguir una correcta reaplicación no vamos a tener un buen pronóstico visual. Esto es otro caso completamente diferente. El primero era un caso bastante inicial. Este es un caso que
tiene una gran PVR, de hecho, yo de las PVR más intensas que he visto, veis aquí, se había operado 4 veces, es un ojo único y tiene un DR total. Aquí, este caso lo ponía yo en otra reunión como cuando tenemos que dejar de operar un desprendimiento de retina. Bueno, en algún momento tenemos que dejar de operar. En este caso no lo dejamos de operar porque era un paciente con un ojo único y decidimos. Nosotros, también lo decía medio en broma, quizás dejemos de operar cuando lo hemos operado nosotros, el mismo, o sea, en este caso si yo hubiera sido el que le hubiera hecho 4 vitrectomías previas, ya hubiera acabado yo, ¿no? Entonces muchas veces nos tiramos un poco más al barro cuando no lo hemos hecho nosotros el primer caso. La cirugía que planteamos aquí, como teníamos que extraer el aceite y silicona, pues una vitrectomía 23G, no banda, porque en estos casos vamos a hacer una retinectomía en 360 grados y no creemos que aporte demasiado la banda. Al revés, nos puede producir una disminución de una imposibilidad sobre el menisco de una correcta reaplicación. La retinectomía la hicimos al final en 180 grados con cirugía bimanual y aceite y silicona. Bueno, este es el caso. En este caso ya digo que es un poco más antiguo, por eso es un poquito peor. Pues utilizamos una luz de infusión que da también muy buena calidad visual. También esto depende del sistema que estemos utilizando. Extraemos primero el aceite y silicona y aquí, bueno, como ideas o como tips o como lo queramos llamar, la cirugía bimanual no es solo quitar y cortar. Nosotros solemos utilizar, mejor dicho, mucho con la otra mano un instrumento romo. En este caso veis que conocemos ahí con una pinza en la mano derecha, creo que es la 44 de Alcon, pues con la otra, con una pinza roma, lo utilizamos como si fuese un seccionador, como si fuese una pala, ¿no? Entonces, con un instrumento romo podemos ir diseccionando e ir consiguiendo planos de clivaje bastante útiles. Aquí estamos en el área macular, tenemos que salvar todo el área macular posible, porque si no, no tiene sentido. Hay veces que la membrana es tan densa o está tan adherida que no vamos a conseguir. Entonces, ahí ya vamos con la pinza y la tijera. Y veis, está un poco quemada la imagen, pero veis cómo se puede ir eliminando. ¿Qué ocurre aquí? Que hay una parte que es inferior que no vamos a conseguir reaplicar bajo ninguna de las maneras y es lo que más nos dificultó y tuvimos que hacer una retinectomía. ¿Pero qué ocurría, perdón? Pues que el paciente tenía la hialoides aplicada. Como digo, es una de las causas más frecuentes de fracaso de la cirugía y de reproliferación. Y veis aquí esta maniobra, yo siempre, cada vez que he puesto este vídeo, siempre he dicho, el primero que se lo vi fue a Giannoni Nadal y siempre al César lo que es de César. Repartir las fuerzas con 2 manos yo creo que es la clave a la hora de quitar una hialoides posterior de este tipo. Entonces, si vamos repartiendo la fuerza y además, yo soy muy nervioso en muchas cosas, pero en esta no, tenemos que ser pacientes porque si no lo vamos a ir rompiendo. Y romper la hialoide poco a poco es de verdad un problemón porque llega a no verlo, a no ver por dónde va, ¿no? Veis aquí, vamos a intentar salvar y conforme se va reaplicando, conforme se va quitando, perdón, la hialoide, se va reaplicando solo la retina con el perfluoro. Veis aquí también otra vez con el instrumento romo, vais a decir, bueno, tenemos que utilizar la pinza para eso, pero la verdad es que me parece bastante útil y con doble mano vamos a quitar la hialoides posterior todo lo que podemos. Esta parte es insalvable. La rigidez retiniana intrínseca, como decía un maestro mío, no tiene tratamiento. La mayor parte de las veces lo que tenemos que hacer es eliminarla, ¿no? Veis ahí la gran rigidez que tiene en ese caso este paciente. Entonces lo tenemos que eliminar de todas. No lo he puesto, pero también hay posibilidad de hacerlo con tijera. Muchas veces también disminuye la proliferación. Veis cómo se ha destensado y en estos casos, pues no sé, la verdad es que no sé bien por qué. Muchas veces nos encontramos hemorragia, supongo que debido a la hipotonía o debido a procesos proliferativos, que ya que estamos, pues la eliminamos para mejorar e impedir que cualquier hemorragia subretiniana nos puede suponer una proliferación hacia membranas como la que vemos de este tipo, membrana subretiniana, que después ya pondremos varios casos. Subimos el perfluoro. En estos casos sobrepaso la retinectomía porque es más fácil de dar láser después y de evitar la retracción. Y el aceite pues, se puede poner de forma directa o, como en este caso, pusimos primero un intercambio aire. Así que después hablamos de los intercambios directos. Bueno, como ejemplo también de utilizar las 2 manos, que la cirugía manual consiste en eso, bimanual consiste en eso, no en ir con una mano y no utilizar, tenemos que utilizar las 2 incluso para levantar la hialoides. Pues este es otro caso, esto es un traumatismo. Entonces, en este caso también eliminamos el perfluoro incluso que quedaba y veis que con una mano es muy difícil eliminar este tipo de membrana, están muy adheridas y no lo vamos a conseguir. Entonces, aquí en particular, pues utilizamos este tipo de luces, son unas 29G creo, con 2 puntos, y veis como con doble pinza lo abrimos
como si fuese un pétalo, ¿no? Haciendo una tracción tangencial o en superficie, no tenemos que traccionar tanto y muchas veces somos capaces de eliminar. Este caso también tenía las hialoides aplicadas, el origen, porque es un traumatismo, es un estallido en origen, y bueno, es mucho más frecuente que le quede la hialoide, pero veis como aquí y como vais a ver en el otro sector, con 2 manos aquí, pues es más fácil eliminar la proliferación. Entonces, como mensaje para llevar a casa, la disección de la membrana, pues la cirugía bimanual en casos de hipermaduración va a ser básica, va a ser la clave. Y el instrumento Romo nos puede ayudar en una de las manos. No solo tenemos que utilizar pinza y tijera, sino que un instrumento Romo muchas veces nos va a producir menos iatrogenia. La aparición de la PVR, ¿por qué se produce? Por resto de hialoides posteriores en la mayor parte de los casos. Lo he dicho y lo repito aquí. Las zonas de frío y láser son proliferativas, ¿no? Un exceso de láser o un exceso de frío puede producirlo y de hecho no es la primera vez que nos encontramos en una zona de retinectomía o de crioterapia una proliferación. Y las roturas son también, eso es fisiología pura, lo diré, la entrada de células del epitelio pigmentario de cualquier otra cavidad al espacio de vitrio produce una proliferación. La rigidez retiniana intrínseca, como digo, nos obliga a retinectomías y a taponamientos con aceite de silicona. Ese sería más o menos el resumen de lo aprendido. Aquí pongo un ejemplo de una PVR pre-isurretiniana, que realmente es lo que ocurre en la mayor parte de pacientes. Este caso tenía una vitrectomía previa, no se llegó a finalizar, no sabemos bien por qué, tiene una PVR madura porque llevaba meses y veis lo que vemos aquí arriba realmente es perfluoro que está abajo, había restos de perfluoro. Tiene un desprendimiento subtotal porque solo quedaba esta parte aplicada y lo que planteamos como tenía tamoramiento parcial con aceite y silicona es una vitrectomía 23G sin banda porque pensábamos que vamos a ir a retinectomía al menos de 180 grados como fue el caso, cirugía bimanual y taponamiento también con aceite de silicona. ¿Veis este caso en concreto? Pues extraemos el aceite y silicona y nos damos cuenta que hay más aceite subretiniano con restos de perfluoro. Esas roturas tan rígidas a veces hacen que ocurren por presión y el aceite es capaz de pasar, aunque no sea en la primera cirugía. Esto no estoy diciendo que el aceite haya pasado la primera vez, sino que es tan rígido que es capaz de absorber y pasar subretiniano. Veis ahí que encontramos un pliegue justo en la arcada temporal inferior que pliega completamente la mácula y, como decimos, aquí la imagen está invertida, perdón, tenemos que ir siempre a buscar un plano de clivaje. Entonces, una vez que tenemos un plano de clivaje ya es mucho más fácil, porque como veis aquí, vamos eliminando esa proliferación a través del pliegue y el pliegue se va abriendo y nos va a permitir pues conservar, que es a lo que vamos, conservar lo máximo posible de retina a la hora de hacer una retinectomía. Yo no tengo que decir que en este caso pues se va a hacer una retinectomía, pero lo pongo porque la retinectomía la hacemos de una forma diferente que yo creo que también nos puede ayudar a controlar, sobre todo al principio, es una cosa que no pensamos. Seguimos eliminando hasta que vemos que es viable, veis ahí, y mucha de esa retina la vamos a tener que eliminar. Hacemos diatermia y al darle la vuelta intentamos reaplicar varias veces la retina, pero uno de los bordes se vertía, perdón. Y nos damos cuenta que es que tiene un cordón subretiniano, veis ahí también otra vez con el instrumento Romo haciendo un contrapeso, cómo podemos eliminar ese cordón perfectamente para mejorar la reaplicación y que no se vierta. Además, vimos que esa zona estaba demasiado rígida y esto es lo que os digo. Hacer cirugía bimanual, hacer una retinectomía con doble pinza va a mejorar la estabilidad del borde y nos va a permitir no dar esos bocados muchas veces que son bastante desagradables o que se venga un trozo de la retina. Hemos hablado lo que hemos podido, la mácula la hemos reaplicado y damos láser. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta en este caso? ¿Qué podemos aprender en este caso? Pues que la PVR de por sí es un vector de fuerza. Si vemos aquí es donde estaba anclado el cordón subretiniano y posiblemente su tracción es la que ha aumentado esta rotura. La retracción del borde de las roturas, como decimos, puede ser por la retracción de la acción de la PVR y también el aumento del tamaño de la rotura. O sea que esta rotura podría ser un desgarro normal en inicio, pero al proliferar ha aumentado el tamaño. La cirugía bimanual, sobre todo la estabilización con un instrumento Romo. Aquí estamos con un instrumento Romo y estamos estabilizando mucho, no estamos tirando, no estamos generando tracción y estamos mejorando la posibilidad de no generar rotura.
y para la tracción y peeling pues también nos sirve. Y la retinectomía controlada, pues lo mismo, es el mismo concepto. Es una estabilización de una de las partes de la retina con una pinza y con el otro la vitrectomía. Incluso se puede hacer con tijeras, y tenemos que intentar siempre que la retinectomía, bajo mi punto de vista, sea lo más lineal posible, salvo que queramos hacer una radial, que eso ya es otro tema. Bueno, pasamos ya al caso, como vamos por orden, pasamos ya a la membrana subretiniana, que muchas veces pues son las que más difícil pues accedemos, ¿no? Hemos hablado de las membranas periretinianas o de superficie y las de cuerpo ciliar que son visibles, pero las otras, ¿qué ocurre? Aquí nos lanzaba en este trabajo, nos hacían una serie de preguntas algunos cirujanos y estas son las respuestas que hacíamos, ¿no? ¿En qué casos crees que es necesario la extracción de membrana? Siempre, realmente pocos cirujanos decían que era siempre, realmente las membranas posiblemente no tengamos la subretiniana, no tengamos siempre que quitarla. Y el concepto sería que la mayoría es cuando no se reaplica, bien por perfluoro o bien con aire, como prefiramos, pero las membranas subretinianas no debemos eliminarlas a no ser que no consigan una correcta replicación o pensemos que pueden reproliferar. Vemos aquí este ejemplo. Esto es un paciente con un cordón subretiniano, realmente es una proliferación, pero que al replicarlo, al poner un cerclaje, no tuvimos ni que hacer una retinotomía. Entonces, en este caso no ha hecho falta. Aquí este cordón no parece que tenga mucha tensión. También tenemos que fijarnos en los detalles. Este cordón tiene una forma un poco ovalada. Parece que no sea la causa, es más bien una línea de marcación de un origen, porque el origen estaba aquí, de un desprendimiento que ha proliferado, más que el origen del desprendimiento. Pero bueno, podríamos haber intentado quitarlo y no lo quitamos y se replicó. ¿Qué técnica o instrumento prefieres para eliminar las PVR subretinianas? Bueno, muchos pues contestaban retinectomía circunferencial, ¿no? Y algunos pues una retinotomía. La cuestión es que yo creo que vamos a ir tendiendo más hacia la retinotomía o a ser mínimamente invasivo que a la retinectomía circunferencial. Y quizás aquí tendríamos que haber aclarado por madurez o por extensión de las PVR. ¿Qué técnicas e instrumentos prefiere para la extracción de cordones sin aumentar la retinotomía? La técnica del espagueti la vamos a ver después. Yo creo que es la técnica con la que mejor se puede eliminar. Consiste en una retinotomía puntual sobre la cual ejercemos una tracción y eliminamos eliminemos el cordón en este caso. Podemos ayudarnos o no con un segundo instrumento, como veremos. ¿Y qué técnica prefieres para eliminar los napping ring? Los napping ring, si alguno no lo sabe, los napping ring son las membranas, como después veremos, que estrangulan el polo posterior al nivel de la arcada. Es como si fuese un cordón en anillos. El napping ring es el anillo el servilletero en anillo que nos ponen en muchos restaurantes o que algunos tendrán en casa, que estrangula la servilleta. Pues eso es lo que hace. Aquí, pues todos contestamos la retinectomía o casi todos la retinectomía circunferencial. Es muy difícil sacar un napping ring en los contados casos en los que se produce por una retinectomía puntual. Bueno, pues vamos a empezar con la PVR subretiniana. Aquí vamos a hacerlo por grado de madurez. La PVR subretiniana, aquí vamos a hablar de una PV subretiniana inmadura y cómo podemos abordarla. Este es un caso fáquico que no tenía una cirugía previa. Había acudido tarde, no sabemos bien por qué. Tiene una PVR inmadura y tiene un desprendimiento parcial inferior. Pues planteamos la cirugía con una vitrectomía 25G, le colocamos una banda. En estos casos, los pacientes fáquicos en los que más podemos, por lo menos en mi servicio, a apostar por una banda, por el tema de la base del vitrio, la dificultad de acceso. No planteamos una retinectomía, pero sí una retinotomía directa. No hacemos cirugía bimanual en este caso porque en principio no íbamos a hacer grandes retinectomías ni grandes membranas, y el taponamiento sí que utilizamos un taponamiento con C3F8. ¿Veis aquí? La cirugía, pues, veis como también tiene esa PVR preretiniana, esa PVR de toda esa proliferación en el vitrio, y veis cómo vemos en esta parte de aquí una proliferación que no está bien marcada. Hemos teñido y veis cómo aquí el perfluoro es la clave. Cuando reaplicamos o cuando ponemos el perfluoro se va a demarcar mucho más. Como había llegado a la mácula y por el riesgo de reproliferación, optamos por eliminar la membrana limitante interna. Es un paciente con una mácula off y esto sabemos en muchos casos pues disminuye la reproliferación. La eliminamos amplia siempre y aquí vemos cómo se ha marcado perfectamente por el peso del perfluoro. Hemos visto como una membrana que parecía no madura se remarca mucho más. Hemos hecho ahora vamos a ver más tipo de cordón. Importante en los cordones, tirar en el vector de fuerza. Aquí tenemos cómo hemos cambiado, hemos hecho primero una
una pasada hacia un lado, lo repetimos, vamos en la misma dirección del cordón, porque si no lo que vamos a hacer es ampliar la retinotomía. Aquí vamos en la misma dirección y ves que el cordón se está levantando por aquí y cambio la dirección para eliminarlo hacia el otro lado, ¿no? ¿Qué nos queda de este caso? Que la PVR inmadura puede ser difusa y bastante friable. Veis aquí cómo era en origen. Que el perfluoro nos mejora la visualización, como hemos visto aquí, y la estabilidad. Sin perfluoro, seguramente esa membrana nos hubiera costado muchísimo y hubiéramos agrandado casi con toda seguridad la retinotomía puntual. Y que la tracción ha de ser vectorial. Produce menos iatrogenia y mejora el equilibrio de fuerza. Aquí vamos a ver unos cuantos subretinianos, así que no creo que quede ninguna duda al respecto. Aquí tenéis, esta es la técnica habitual, este es otro caso. Entramos, siempre hago igual, hacemos una apertura inversa con la misma pinza, un abordaje directo y ahí vamos tirando en la misma dirección en la que pensamos que está el cordón y volvemos a cambiar. Parece un cuadro calcado. En este caso habíamos quitado antes uno aquí y veis cómo va saliendo bajo perfluoro. Truco y siempre despacio, igual que al pelar la limitante, porque si no se parten y es bastante desagradable. Después damos láser alrededor. Y hemos conseguido, y aquí que fue un intento de primero que no lo habíamos conseguido, le damos láser. Hemos conseguido pues no hacer una retinectomía amplia y una reaplicación correcta de la retina. Este otro caso curioso, lo tengo, este está un poco editado, pero lo tengo sin editar y dura un minuto y algo, ¿no? Aquí empezamos a quitar empezamos la vitrectomía, estaba la hialoide desprendida, pero nos damos cuenta que justo cuando ponemos el perfluoro, el cordón pues queda subfoveal. Cordón subfoveal lo intentamos movilizar y aquí ¿qué pasa? Que el cordón donde te apetece cogerlo es subfoveal, pero no puede. Entonces nos tenemos que ir un poco lejos, pero sin tampoco pasarnos porque si no se va a partir. Optamos por esto. Y aquí, como digo, el truco es tener paciencia. Ahí empezamos a traccionar. Está muy poquito editado, está casi en tiempo real. Fuimos tranquilamente, veis como, si os fijáis, como la retina empieza como a levantarse ahí un poquito, como en tienda de campaña, hace esa atracción, porque hay bastante, porque está pasando una proliferación bastante gruesa, ¿no? Y como poco a poco va cruzando la mácula, la fobia. Si alguna pregunta es por qué me fui al área macular y en vez de irme después del disco, es que la retina al lado del disco suele ser más gruesa y a veces no se tapona igual con láser. Y además no me gusta dar mucho láser alrededor del disco. Y aquí veis cómo fue saliendo realmente tranquilo. Si ahí tiramos fuerte y vamos con prisa, seguro que vamos a romper y no vamos a conseguir extraerlo. Y aquí el miedo que me daba era que se quedara, después de todo esto, después de todo el tiempo que se me quedara ese trocito debajo de la fóvea. Pero no se quedó, final satisfactorio y no tuvimos que hacer grandes retinectomías, ¿no? Incluso ahora os lo enseño un poco. Ahí. Es que lo quería dejar así en serio, ¿eh? ¿Veis ahí? No estaba depilado yo tampoco. ¿Veis ahí cómo la proliferación como es pigmentada, ¿no? Después de todo esto nos vamos, no, vamos a comprobar la mácula. Normalmente decimos que las proliferaciones están más o menos, son más o menos mixtas, ¿no? Siempre hacemos un abordaje sobre la mácula, vamos a mejorar también la reaplicación, pero aquí lo curioso es mirar cómo empieza a salir un material santófilo y eso es la famosa, la proliferación epirretiniana que vemos muchas veces en muchas membranas, esa membrana gruesa. Entonces, si no hubiéramos hecho un peeling de la membrana limitante en este caso, pues posiblemente no hubiéramos conseguido un resultado satisfactorio. ¿Ves cómo sale? Ahí. Y ya nos lo llevamos y se queda la fobia pues como tiene que estar. Después pues damos láser en esa zona y en la zona de origen, que había sido el origen del desprendimiento. Y se ha conseguido una buena... Aquí no pusimos cerclaje tampoco. Se ha conseguido una reaplicación correcta sin necesidad de grandes traumatismos, ¿no? Vamos a otro caso, hemos hablado de la madurez, aquí ya el último caso vamos por grados, el último caso ya era una PVR madura, aquí vamos a una ya bastante madura. Este caso tiene dos vitrectomías previas, tiene una PVR madura y un desprendimiento total. Y esto es postraumático, por eso vais a ver las diferentes cicatrices.
Planteamos porque también se le quitó el aceite de silicona. Esto era un desprendimiento superior que se había producido incluso con aceite de silicona, que son bastante más raros. No ponemos banda porque seguramente le tuviéramos que quitar PVR o hacer retinectomía. No hacemos al final retinectomía y lo que se hace es una retinotomía directa. Hacemos cirugía bimanual con la técnica pues, más parecida a la del espagueti. Al final un taponamiento con aceite de silicona, porque en estos casos sería la norma, ¿no? La madurez, como voy a ver aquí, es bastante grande, la madurez de la membrana. Veis, un abordaje directo, lo cogemos, pero en este caso en concreto, cuando vamos tirando, no hemos subido el perfluoro hasta arriba, pero cuando vamos tirando nos damos cuenta que es que tiene que ejerce demasiada tracción. Ahí, si empezamos a tirar, vamos a ampliar y vamos a romper. Entonces, con un segundo instrumento, lo utilizamos como pértiga o como horca, ¿no? Y vamos a tirar y vemos que de esta parte ya se ha soltado. Y de la otra lo vamos a seguir intentando. Y no vamos a conseguir demasiado. Entonces, ante este caso, ¿qué tenemos que hacer? Optamos por una tijera invertida, estamos en 23G, en la que y cortamos. Y veis cómo se ha liberado y cómo sale esta proliferación. ¿Veis? Un aspecto leñoso y un aspecto bastante endurecido. Entonces, esa era la causante del desprendimiento superior y por eso no se había reaplicado en la parte superior. Si hubiésemos tirado, como digo, hubiéramos conseguido una mayor iatrogenia. El resumen. Aquí en este caso podemos utilizar un abordaje directo, en casi todos los casos que hemos visto de cordones subretinianos, el abordaje directo pues, nos puede disminuir la iatrogenia y la retinectomía. Podemos o bien disminuir la extensión o bien disminuir su uso, incluso no realizarla. La tracción controlada con 2 instrumentos, pues como digo, me repito, no disminuye la iatrogenia y la ampliación de la rotura. Y la dificultad que nos plantean este tipo de membranas tan hipermaduras con las otras maduras, con la extracción completa, pues lo que podemos hacer es lo que hacemos en otras membranas, lo que hacemos en los diabéticos, lo que hacemos en PVR extensísima, una segmentación, una sección de los cordones como si fuese una membrana anterior, que consiste en eliminar el vector de fuerza, que sería el vector de tracción. Si hay 2 puntos que están ejerciendo una tienda de campaña, pues simplemente con cortarlos podría ser una opción. En este caso hemos optado por eliminarlos por completo, pero si veis que no podéis, a veces lo he cortado, he dado láser y no pasa nada. ¿Qué pasa? Que a veces la retracción que ejerce el cordón debajo de la retinotomía que has realizado tú, la retracción del borde puede generarte otra nueva rotura o una ampliación. Entonces, intentar siempre como consejo eliminarlo en la medida de lo posible y si no, pues ya ir a seccionarlo. Como último caso en esta charla es el que hemos denominado pues, PVR hipermadura. La PVR, yo creo que vamos bien de tiempo, ¿no? La PVR hipermadura consistiría en el napping ring, ¿no? Este paciente es un paciente que se le hizo una vitrectomía, pero no se le hizo ninguna revisión. No hemos sabido por qué. Ese paciente llegó, decía que lo habían operado y que nunca más lo revisaron. Se le acabó la gota de Tobradé y dejó de Tiene un desprendimiento total, un embudo y tenía un napping ring. Como digo, esto es el napping ring. Y la imagen que da cuando le colocas el perfluoro es esta. Optamos por una vitrectomía 23G en este caso, no colocarle banda porque íbamos a ir a 23G. En este caso digo porque iba a utilizar, yo pensaba, todo el arsenal que tengo. Ya algunas pinzas y algunas tijeras las tengo de 23G. Entonces, por ese caso, con 25G se puede hacer, yo creo, todo. Una retinectomía en 360 grados, cirugía bimanual en la extracción del napping ring después de la retinectomía 360 grados. Y obviamente aceite y silicona. Bueno, este es de los casos que al principio parecen que te vas a tener que salir corriendo, pero que al final tienen un final feliz, ¿no? Se ve mal porque es el caso de la primera que ponía, que tuvimos una prueba de micro y lo he tenido que aclarar, lo siento, pero bueno, yo creo que es representativo. Cuando ponemos el perfluoro, nos damos cuenta que hay un embudo que es irreductible, ¿no? Entonces, me he saltado la parte de la retinectomía y aquí vais a ver cómo, una vez que hacemos la retinectomía, empezamos a pelar membranas. Os digo que es junto a la premacular que os enseñado la primera, que yo creo que es la mayor premacular, esta es la mayor en su retina que he visto. Mirar aquí cómo empezamos a eliminar las membranas con cirugía bimanual, obviamente, y llega un momento en que incluso pensábamos que estamos tirando de retina, porque es que el aspecto era prácticamente igual. Un tejido vascularizado, un tejido que empezaba a confundirse
y sobre el cual ni con cirugía bimanual pues nos aclaramos demasiado, ¿no? En este punto pues vemos un claro cordón y digo, pues es el napping ring seguro, ya tirado de él, vamos a intentar abordarlo o cortarlo. Y lo primero que hicimos fue quitarnos esta parte, esta sombrilla, podemos decir, de tejido proliferativo para intentar visualizar mejor. Una vez que lo cortamos, ponemos perfluoro y plof. Ni gozo en un pozo, no hemos conseguido nada. Y aquí, este es la clave, empezamos a eliminar y veis cómo se moviliza esto. Se ve muy mal, lo siento, pero se moviliza claramente una zona de proliferación. Y al cogerlo con los dos, ¿veis? Y mismo que hacemos en la PVR preretiniana. Así, con dos manos y en sentido paralelo, o tangencial, perdón, se abre como una flor. Hemos eliminado y hemos eliminado el napping ring. Ese era el anillo. ¿Veis que incluso ha dejado su memoria como si fuese un alambre en un árbol? Ha dejado aquí su memoria. ¿Qué pasa? Ponemos perfluoro y no hemos conseguido. Tenemos que saber que la retina tiene memoria también y que nosotros podemos eliminar esa memoria. ¿Veis cómo podemos hacer un reposicionamiento con la mano, con la pinza y colocarla en su sitio? Y veis cómo al final pues hemos conseguido una reaplicación más o menos correcta. En este caso, pues siempre dicen, bueno, quiero enseñaros el reposicionamiento porque yo creo que es algo importante de tener en cuenta. Cuando veáis aquí, no os quedéis con que la retina se tiene que quedar así. Intentar siempre replegarlo, incluso bajo perfluoro, coger y posicionar la mácula en su sitio. Bien, como decía, siempre pensamos que, bueno, esto lo ponemos aquí en el congreso y quedamos fenomenal, pero aquí, ¿qué ha pasado? Pues aquí tenemos el estado inicial y el estado final. A ver, ¿una buena audiencia visual? Pues está claro que no tiene. Ha intentado incluso proliferar, pero el aceite no lo ha permitido. Pero tiene y esto es lo que os decía de la proliferación del borde hacia la anterior. Tiene una replicación correcta y yo creo que el objetivo lo hemos conseguido. Con lo cual, aunque me parece que se operó en febrero y yo lo operé al final en septiembre, si lleva tantos meses, pues hemos conseguido la replicación. Los tips de este caso, yo creo, bajo mi punto de vista, napping ring, la retinectomía 360 grados es lo ideal, nos permite una visualización perfecta, un abordaje perfecto del caso, y hacer retinectomía, yo creo que yo no soy capaz haciendo retinectomía, quitar un napping ring, no lo he conseguido. La tracción controlada con dos instrumentos en dos direcciones, pues igual que la preretiniana, lo debemos de intentar, producimos menos tracción, visualizamos mejor y la retina se queda en una posición mucho más fácil de manejar que cuando nos la llevamos a sectores mucho más anteriores, que ya perdemos visualización. Y tener en cuenta que la retina tiene una memoria que con el perfluoro puesto varias veces, y en este caso, pues subimos y vamos al perfluoro, a lo mejor gastamos 5 de perfluoro porque vas eliminando, quitas, traes, se te viene detrás de la retina, pero todos esos movimientos hacen que se vaya desplegando la retina y que se vaya se vaya yendo a su sitio. Podemos conseguir un buen reposicionamiento. Y nada más. Muchas gracias. Yo creo que estamos en tiempo por si queremos hacer alguna pregunta o debatir lo que queráis. Dejo de compartir. ¿Hay alguien ahí que estaba aquí hablando solo? Muchas gracias, Juanma. Como bien os decía en la introducción y habéis visto, esto no es un señor que nos viene a contar 4 estudios que se acaba de mirar ahí en internet, sino que es una persona que nos ha enseñado su experiencia real basada en vídeos. Y como digo yo, a mí esa es la persona a la que escucho con más atención si cabe, porque lo que nos está contando es absolutamente real y basado en su propia experiencia, que cuanto más amplia es, pues evidentemente más nos aporta. Es un lujazo poderte tener, Juanma, y escucharte siempre. Entonces, pues, perdón, así inicio. Vale, muchas gracias. Y a mí se me ocurría una serie de preguntas sobre la marcha que me gustaría. Mira, yo, por ejemplo, soy una persona que tengo poco tiempo de experiencia en esto, porque claro, tú eres un tío de que sabes mucho. Y me estás hablando todo el rato de, bueno, he decidido no poner el cerclaje ya antes de la cirugía. ¿Qué criterios nos darías para colocar o no colocar el cerclaje? Porque sabes que siempre interesa mucho más colocarlo al principio. En mitad o al final es un follón. Entonces, ¿tú qué tips nos darías para decidir si coloco o no coloco cerclaje? Cuando en principio siempre pensamos en la PVR, le pongo cerclaje primero. A ver, yo creo que lo primero, depende de dónde te haya, igual que la cirugía escleral y lo demás. Yo aprendí en el centro en el que estaba, pues se hacía poca cirugía escleral y yo aprendí muy poca cirugía escleral, no lo hago. Tengo compañeros que la hacen perfectamente y la hacen de inicio. Entonces, nosotros ponemos, porque en mi escuela en general
somos de poner poco cerclaje, pero también te digo que, como dice Isabel Limpio, dice muchas veces, no se arrepintió casi nunca de poner un cerclaje. Entonces, yo me arrepentí pocas veces de colocarlo. Ante la duda, yo creo que hay que ponerlo. El tema es, si vas a ir a retinectomía y sabes desde el principio que vas a hacer una retinectomía y es amplia, la retinectomía, y hay trabajos que lo apoyan, todo se puede demostrar al contrario, pero hay trabajos que lo apoyan que si una retinectomía es amplia, el cerclaje, la retina se te puede vertir a la hora de hacer y que el intercambio sea más complicado porque se te puede ir hacia atrás y eso es bastante desagradable. Entonces, si no tienes mucha experiencia, yo me acuerdo, a mí se me han ido muchas retinas hacia atrás y es muy, muy desagradable intentarlas reaplicar. Puedes hacer después un intercambio directo con aceite de silicona, que no es fácil, ¿eh? El intercambio directo, yo la primera vez que lo dije, le dije a la enfermera, ¿para acá que voy a hacer un intercambio directo? ¿Cómo lo hace? O sea, tienes que tener el concepto de entra por aquí el fluido, yo lo pongo por aquí, tengo una luz, porque te quedas sin mano, ¿no? Entonces, en definitiva, si voy a hacer una retinectomía amplia, optamos nosotros por no poner cerclaje, porque la misma retinectomía casi siempre es difícil hacer una retinectomía o es poco frecuente hacer una retinectomía en un sector. Casi siempre va a ser casi de 180 grados o de 360. Y en esos casos, y sobre todo, lo dudaría si voy a hacer una retinectomía muy, muy, muy anterior, en la que el cerclaje va a tener más sentido. Pero cuando ves que te vas a acercar mucho a arcada, ahí el cerclaje no hace demasiado. Y el menisco que se genera, incluso en unos trabajos que se ve que el menisco se queda sobre el cerclaje y la parte del valle de la indentación se queda libre. Entonces, yo entiendo que lo pone, tengo muchos amigos y compañeros que lo ponen, pero yo creo que tenemos que pensar también si va a ejercer realmente o es porque yo me quedo tranquilo. Porque otra cosa, si no sirve también el cerclaje a veces para disminuir el tamaño de la retinectomía. Hay veces que lo pone y dicen, no, pues le voy a hacer una retinectomía así, pero con el cerclaje igual te ahorras hacer tanto. Entonces, en caso muy malo, no cerclaje, y en caso dudoso, si lo estás pensando, ponlo porque yo creo que no te vas a arrepentir en ponerlo si lo tienes duda. Muy bien. Oye, la verdad es que yo animaría al público a preguntar porque es un lujazo tenerte y no aprovecharte y sacarte todo el jugo. Mira, otro tema que creo que no has tocado, siempre hablas de silicona, pero entiendo que estás hablando siempre de silicona no pesada, ¿no? No pesada. Entonces, dado que las PVR siempre tienden a ser inferiores, sí. ¿No te parece que el Densirón tiene un papel en este tipo de enfermos? No sé Mira, si tienes experiencia en él. Cero. No he puesto nunca un Densirón, no lo he puesto nunca. Entonces, yo también me acuerdo en una charla que el doctor Kolkostegui decía que lo del Densirón está bien, pero tenemos que pensar, si no somos capaces de pegarlo con aceite normal, seguramente el Densirón tampoco nos va a ayudar mucho. El Densirón en algunos casos nos puede ayudar. Yo ya te digo que no tengo experiencia en el Densirón y no lo utilizamos, ningún tipo de aceite pesado. No te digo que no tenga pero no me he encontrado con una retina sobre la cual diga yo, porque lo que estamos viendo son casos muy malos y realmente un taponamiento correcto, hasta donde hacemos muchas veces la retinectomía, se queda bien taponado con aceite de silicona normal. Pero no tengo experiencia, no para decirte, este caso es perfecto para Densirón, porque además cuando lo he tenido que eliminar, vosotros seguramente habéis sacado algo. Yo he tenido que sacar el Densirón y es pesadísimo, ¿no? Quitar el Densirón, estás ahí mucho tiempo, es muy difícil de eliminarlo después y no sé. Igual que lo de poner perfluoro, que algunos lo hacen, dejar perfluoro una semana y después retirarlo, pues tampoco. Yo creo que apoyándote en retinectomía radiales o tal, eres capaz de pegarlo y con aceite se va a pegar. Bueno, opciones hay muchas. Yo fíjate, te diría que yo sí que he utilizado bastante. El retirarlo, yo creo que tampoco tiene tanto problema. Una vez que has cogido el tranquillo, realmente la gracia es mantenerte, o sea, dentro de la burbuja, aspirando todo el rato a la burbuja. Si tienes suficiente fuerza, tiene una cohesión en sí misma y se viene hacia arriba, ¿no? No tienes que irte abajo a buscarla. Abajo. Es verdad que tienes que tener cuidado de que no se te acabe el recorrido de la jeringa. Es decir, siempre ir buscándola y no en ningún momento meter líquido, porque entonces ya en cuanto metes un poco de BSS, se te llena la jeringa, ya pierdes y la burbuja cae abajo. Entonces es complicado porque tienes que meter un trocar bastante ancho para poder aspirarla con un poquito de eficiencia. Pero a mí sí que yo creo, ¿no? realmente que me ha ayudado en algunos casos con cerclaje, porque yo pongo mucho, y he conseguido obviar una cosa que ahora ya no es tan tabú, pero cuando yo empecé era tabú, que era la retinectomía. O sea, era pensar que eso ya iba a la PVR y el fracaso absoluto, ¿no? En fin, son opciones, cada uno... ¿Y el Densirón cuánto tiempo lo deja? ¿Cuánto tiempo se deja? Ya te voy a aprovechar yo para preguntar. ¿Cuánto tiempo se deja el Densirón? Mira, como mínimo un mes y pico, 2 meses, hacen las cicatrices ya estupendas, ya ha dado todo el tiempo que ha hecho un buen taponamiento, ha parado todo el proceso de
que hay de proliferación y eso, y lo retiras y realmente te digo, yo en la retirada no te puedo decir que he tenido problemas, ¿eh? Quizás es la primera o segunda vez, pero esto es como todo. Yo creo que en PVR realmente nadie tenemos la llave porque hay muchísimas formas de abordarlo y probablemente todas son bastante correctas. O sea, al final todos lo que queremos es que la retina se quede pegada. No, pero probablemente si has utilizado en siropo habrás hecho menos retinectomía seguro. Que te digo, que no te digo, no lo utilizamos porque escuela, ¿eh? Pero no porque seguramente tenga y seguro que tiene su opción, si no la gente no lo utilizaría, obviamente. Yo no sé si Juan, que está por ahí, tiene algo que decir sobre esto. ¿Qué tal, Juanma? ¿Qué pasa? Primero es agradecerte que estés este ratito con nosotros, que siempre es un placer. Veo otras cosas y no mientes, ¿eh? Todo lo que hay puesto ha pasado, ¿eh? Ha pasado, efectivamente. Para mi coronaria. Bueno, nada, a ver, yo por partes lo de los reciclajes, yo creo que es un tema de escuela y de costumbres. Yo empecé hace algún tiempo a usar Tensilón y la verdad es que dejé de usarlo porque no terminé de tener posiblemente fuera cuestión de habilidad, ¿no? No de los resultados que buscaba con él, y sí tuve alguna de esas complicaciones de roturas superiores y no encontré el punto en el cual quitarlo con cierta seguridad. No digo que no tenga su hueco, pero me cuesta pensar en ello. Y bueno, yo un par de preguntas. Las retinectomías, sí, muchas veces yo he leído artículos en cuanto a que te hablan de hacerlo sobre aire, bajo aire, ¿no? Porque te van delimitando muy bien la elasticidad de la retina. Siempre te van a exigir una retinectomía muchísimo más amplia de la que tú puedes planificar, ¿no? Porque el aire te la va estirando, te la raja de verdad, pero te la hace muy amplia. A partir de cuando te planteas que ha de ser el 360, ¿hay algún punto dejar 10, 15, 20 grados, aunque esté más o menos elástica la retina? ¿Crees que debemos evitar dejar pocos grados de retina sin hacer la retinectomía? No sé si me explico. Yo creo que el 360 te lo fuerza la no reaplicación. La típica retina que cuando tú le pongas, aunque seas capaz de reaplicar la mayor parte, el 360 ya tiene un acortamiento en un embudo, que el embudo va a ser incapaz. Tienes una retina tan acortada que aunque le dejes un puente, no vas a ser capaz de reaplicarlo. En ese caso, en un caso en el que se consigas una buena reaplicación, puedes dejar un cuadrante, puedes dejar la mitad, puedes dejar el espacio que tú veas. Pero el 360 no es que lo haga de partida que salga yo a hacer un 360, sino que me obliga la propia no reaplicación de la retina y la propia tensión a hacer un 360. Y eso es más frecuente de lo que parece. Igual que el inferior, que normalmente es la zona que más se haga, sobre todo con aceites, que se queda más tiempo desprendida cuando lo vas a desprender, cuando lo vas a reaplicar, está engrosada esa retina y es muy frecuente que te encuentres una retina inferior y la superior, pues claro, está bloqueada. Cuando has tenido un embudo tanto tiempo, es más frecuente que la retina ya no tengas el recorrido como para reaplicarla. En ese caso, ya, no hacerlo porque yo creo que la retinectomía es cuando a mí me fuerza la propia no reaplicación de la retina cuando lo hago. Mira, Juanma, tengo aquí una pregunta muy buena de Bartolomé que nos dice que ¿qué método de visualización recomiendas? De visualización, supongo tipo que... de contacto, biom, en las medidas PVRs. En las anteriores, sobre todo, ¿cuál es el que crees que es el mejor método de visualización, sobre todo en PVR anterior, cuando tienes que abordar justo el cuerpo ciliar? El no contacto. Yo hace ya unos añitos que me pasé poco, 2 o 3 años que me pasé al no contacto. Yo tenemos los dos, tenemos el RESAI y tenemos el biom, utilizo algo más el biom, pero yo creo que es que cuando te acostumbras a utilizar el no contacto, tienes una mayor amplitud y una mayor amplitud de movimiento y me parece mucho mejor. Ahí he puesto algunos vídeos que he tenido que poner bien por visualización. A veces hay algunas zonas que no puedes ver y necesitas el apoyo de una DAVI, que a veces lo pongo por alguna cicatriz corneal o algo, pero yo creo que como yo sin un no contacto ahora estoy bastante incómodo. De acuerdo. Mira, hay otra pregunta de Sergio que es una muy buena pregunta. Dice, oye, yo siendo un cirujano de retina novel, ¿cuántas vitrectomías crees que tengo que haber hecho antes de meterme en un caso con PVR? Pues yo creo que el número no importa en este caso, ¿verdad? ¿no? Yo creo que muchas veces decimos, es que este hace 1000 cataratas, por lo menos hace la 1000 cataratas fatal. O sea, que no hace... Yo creo que es más importante que el número que hagas una progresión. Yo he tenido la suerte de ir pasando por todos los... Yo estuve mirando de mirón mucho tiempo y estaba en mucha cirugía y mucho tal, y poco a poco tu curva de aprendizaje te va haciendo hacer y ver, y sobre todo ver vídeos de todo el mundo. O sea, yo
cuando yo lo decía de broma en un foro, yo soy cinéfilo de todos vosotros. O sea, yo cada vez que voy a un congreso me empapo todas las cirugías de todo el mundo que puedo. Y además que me gusta verlo y te digo que me acuerdo de casos en específicos de eso. Entonces, una curva de aprendizaje normal, hacer un número determinado, pues no sé cuánto es un número determinado exacto, pero no tienes que hacer miles para abordarlo, ¿eh? Tener las cosas claras y punto. Pero no lanzarte sin tener ni idea de lo que está pasando. Yo creo que es más importante conocer qué está ocurriendo en ese momento más que el número que haga. Totalmente de acuerdo, sí, estudiar y los vídeos ayudan a que esa curva de aprendizaje, ¿verdad?, sea mucho más rápida. Más corta. Oye, mira, y también Alejandro nos preguntaba aquí una cosa, Alejandro López Gaona. Dice, ¿qué opinas de la técnica de colocar un trocar subretiniano y utilizar una pinza para extraer la PVR subretiniana sin necesidad de retinotomía? Entiendo que abordando todo desde el espacio subretiniano. A ver, yo eso no lo he utilizado nunca. A mí el tema del subretiniano, lo único que me da apuro o miedo o canguela es que sangre la coroide. Entonces, te puedes encontrar que por arriba difícilmente te va a sangrar, te va a hacer un sangrado muy, muy complicado, a no ser que te acerque a un vaso, y por la coroide realmente vas a ciega. Puedes hacer un hematoma coroideo y puedes hacer un sangrado subretiniano que al final te obliga a hacer una retinectomía amplia. Entonces, lo de pinchar por ahí, seguro que quien lo hace con mucha experiencia lo hace fenomenal, pero si no tienes mucha experiencia, no lo veo como técnica estándar, ¿eh?, para entrar en el espacio subretiniano. Mucho mejor por arriba. Oye, y hablando de sangrados, ¿tú has tenido alguna vez, cuando haces pegas la PVR anterior en el cuerpo ciliar, ya sabes que cuando te sangra es un tema grave, porque normalmente tienes la retina un poquito abierta y tienes una bolsa enorme para meter toda la sangre, es decir, tienes la retinotomía muy anterior y toda la sangre. Entonces, ¿qué haces cuando eso te ocurre? Si es que te ha ocurrido, a lo mejor eres un tío con suerte. Perfloro hasta arriba, no, ¿qué ocurrió? Perfloro hasta arriba, subir la presión todo lo que pueda, bueno, lo típico y a veces, como tú dices, he tenido que ampliar la retinectomía y meterte en espacio subretiniano para limpiar esa sangre. Esos sangrados son bastante profusos. Por eso lo he dicho al principio con el riesgo, porque me ha pasado. Y es que no solo que te sangre y se te meta debajo de la retina, es que al estar anterior y tener perfloro, pierdes la visualización en un pispás. Porque tienes el perfloro normalmente arriba y toda la sangre se pone encima del perfloro y es un sangrado tan activo que a veces he parado varios minutos a ver si se coactaba el sangrado, ¿eh? Es una cosa. No he tenido sangrado profuso que digas tú, pero recuerdo de haber abierto para meterme debajo de la retina y de sobre todo la visualización, ¿eh? Es un muy mal caso ese. Ya, yo me acuerdo una vez que siempre pasa con un residente, claro, yo no fui, pero es verdad que ya, claro. Digo, no pretendo tal. Estábamos dejándolo operar y le pegó un viaje justo a la arcada temporal, a la arteria. Ya. Eso sangra y no hay forma de pararlo. Y estuvimos casi una hora y creo que usamos 5 o 7 botellas y al final con paciencia y la propia, supongo, hemostasia del cuerpo, al final conseguimos que eso parara. Pero es verdad que hay sangrados que es cuestión de paciencia. Yo creo que tú eres un tío con paciencia y sabes que al final se consigue parar aquello. Yo tengo paciencia y además yo no tengo residente. Entonces, normalmente, si me ocurre ya, digo yo, pues ya está, es mi culpa siempre. Con lo cual, vas a esperar seguro. Sí, yo tengo que esperar porque tampoco tengo a nadie tampoco. No, a ver, este comentario residente no es evidentemente. No, pero si te digo, cuando empezamos, pues tenemos más problemas, eso es lógico, y eso es lo que se llama la curva de aprendizaje. Es un amigo al que le ha pasado algo parecido, ¿no? Exactamente, sí, exactamente, a todos nos pasa. Yo creo que una cosa que has dejado de ver muy importante, Juanma, es que hay que planificar cada uno de los pasos que damos, ¿no? Y hay que racionalizar si están. O sea, la primera parte de la exposición es muy importante, ¿no? Cuando lo ideal sería hacerlo antes de la cirugía, muchas veces va muy rápido y nos encontramos con el caso, pero invertir 5 minutos de la cirugía en ver qué es lo que hay por encima, qué es lo que hay por debajo, si es elástica, si se mueve. Yo creo que eso es muy importante porque enseguida nos vamos a pensar a las técnicas estas que hemos visto que son fabulosas y no invertimos esos 5 minutos que te van a ahorrar los otros 40, ¿no? De no entender por qué estás haciendo alguna maniobra. Yo creo que eso es muy importante a la hora de meterse. Sí. Y luego, tú en las retinotomías amplias has trabajado con viscoelásticos para mantener, yo creo que es un producto poco utilizado en retina, alguna vez lo utilizamos para hacer viscoizaciones, etcétera, pero para mantener esos embudos y poder trabajar, a veces nos ayuda casi más que el perfloro, porque el perfloro muchas veces nos resbala
y nos impide trabajar con comodidad. No sé qué opinas tú de eso. En los embudos sí lo he utilizado. En los embudos sí, porque te amplía la parte posterior y eres capaz de incluso a veces de ver mucho mejor el anclaje de dónde estás tirando. En el embudo, lo particular es que a veces estás tirando de un pliegue y estás tirando un pliegue en la retina, no estás tirando de la membrana. A veces se llega a confundir. Entonces, en ese caso sí, al igual que los diabéticos. En la retinectomía no lo he utilizado no sé si te refieres a lo del borde de la retinectomía, pero sí que para desplegar embudos, sí, una vez que lo tienes desplegado, sí suelo utilizar el perfluoro. El perfluoro también, yo creo que el tema de que el perfluoro pasa al espacio subretiniano pierde ya su importancia cuando tiene una retinectomía amplia, sobre todo un 360. Entonces, una vez que ahí, yo creo que el miedo, yo a veces pues le doy la vuelta a la retina para un sitio, le damos así, o lo estamos viendo de un lado para otro, y muchas veces te da un temor, pero es que es mucho mejor manejarte bien en el espacio subretiniano y dejarlo todo limpito y todo perfecto, que empecinarte en entrar por una retinectomía pequeña con el miedo que se te pase el perfluoro, porque si la sangre es difícil de quitar, el perfluoro lo es más. Porque la sangre, si no la quitas, pues al final se resolverá, pero el perfluoro no. Entonces, yo creo que eso es importante tenerlo presente. ¿Tienes alguna pinza favorita para tirar de cordones? Mira, yo es que utilizo, si habéis visto la pinza esa, yo utilizo casi todo una pinza de ILM. Entonces, para casi todo, una de Alcon que es así biselada, y dice, pero si eso no es para membrana, lo utilizo porque es que con lo que aprendí, incluso lo aprendí, no sé qué acordáis, el sistema este de Alcon que había, que era con el pedal, que se cerraba la pinza y se cerraba, que eso lo dejaron de hacer, pues yo aprendí con esa pinza y me manejo bastante bien, pero para las PVR grandes es la que he dicho, la 44, que es la que tiene, yo soy muy de decir formas, no soy nada técnico. La que tiene esta forma porque me permite coger el cordón y moverme a través del cordón y te deja hacer como de pértiga. Y la otra que utilizo es, tampoco me acuerdo el nombre, es la que pongo como un instrumento romo porque esa es la que más fuerza ejerce. Simétrica, ¿no? Esa es la que más fuerza ejerce porque es un cono metálico y esa es la que más, a la hora de traccionar, realmente con esa y con esa es, digamos, que es la que más fuerza puede ejercer, la segunda, la que tiene esta forma, la 44, y la última, la de ILM, obviamente. Pero la de ILM sí me permite muchas veces hacer la retinotomía muy controlada, porque como le puedes dar la vuelta y es biselada, puedes entrar y hacer una retinotomía bastante puntual. Quizá a veces te cortan el cordón si no tienes mucho cuidado. Eso tienes que tener cuidado, eso efectivamente. Y tienes que entrar, por eso siempre tienes que entrar con esa para quitarla en la misma dirección del cordón. Como lo intentes quitar así, lo cortas. Sí. Mira, vamos a seguir friéndote qué preguntas, Juanma. Vale, yo Mira, encantado. Bartolomé nos pregunta, dice, ¿existe PVR sin DR? Dice, lo pregunto por casos de endoftalmitis en los cuales el pelado de la periferia y vídeo anterior es difícil, es verdad. Sí. Muchas veces, según la tradición, pone entre comillas, es verdad, no indicada y se producen hipotonías a lo largo del tiempo. Sí. Pues Bartolomé, sí existe PVR sin DR, es muy poco frecuente, pero existe. La PVR el origen más frecuente es la rotura, pero no es lo único. Se puede originar por cuadros inflamatorios repetidos. Bueno, no vamos a hablar de la necrosis retiniana, que te hacen unas PVR y algunos cuadros, otros uveíticos, te hacen unas PVR tremendas. Pero la PVR típica de la que todo el mundo, que normalmente nos encontramos, es la del DR. Y de hecho existe PVR tardía en pacientes que tienen una retina reaplicada correctamente, y todos hemos visto algún caso de un paciente que lleva 4 meses con aceite de silicona y que al quinto te hace una PVR. Eso no es común, pero también produce con su retina reaplicada porque tiene otros factores añadidos. Hombre, yo entiendo que Bartolomé lo que busca un poco preguntarte es cómo pelas ese vitrio en una retina que está ya muy friable por la inflamación asociada. Mira, es un problemón eso, ¿eh? O sea, es un problemón. Él lo que dice es una cosa importantísima. Mira, hay un vídeo también que puso, es del doctor Laborda hace mucho tiempo, de cómo le quitaba la hialoides posterior de una necrosis retiniana. Entonces, un truco para delaminar la hialoide en ese tipo de desprendimiento o de no desprendimiento de vitrectomía es levantar la hialoide por el disco, hacer un desprendimiento parcial del vitrio y se le queda perfectamente el anillo de Way y a través de ahí meter perfluoro. Eso te va a producir y además está perfectamente, yo lo he hecho varias veces y además que sale casi siempre, ¿eh? Pones el perfluoro y va traccionando poquito a poco, incluso solo por la presión del perfluoro se puede ir delaminando la hialoide perfectamente a la misma vez que va avanzando el perfluoro.
y de una forma bastante como una técnica tipo sándwich. Eso por un lado, en hialoides en retina muy friable. Y otra cosa, si no eres capaz de eliminarlo, pues o tienes que segmentarlo o tienes que ayudarte de un cerclaje si es el periférico, o Bartolomé, si es Bartolomé que yo conozco, que lo quiero mucho, tú sabes que el láser Ángeles, también claro. te ayuda. O sea, Bartolomé Ángeles de Jaén. Entonces, el láser te ayuda mucho en eso. Tienes que aislar esa zona como puedas para que no te reprolifere y afeitar el vitrio como puedas si no eres capaz de eliminarlo. O con cirugía bimanual también, como hemos visto, tienes otras opciones. Tendríamos que ver caso. Muy bien. Yo no sé si hay algún tema más por ahí entre el público o Juan, si quieres tú añadir algo. No, en principio la verdad es que nos podemos estar unas horas hablando de retina, ¿no? Pero nada, una solución brillante y nada, ya cuando quieras puedes, salvo que Juanma quiera sumar alguna cosita más, pues podemos despedirle el teléfono, como quieras. Yo sumar que muchísimas gracias a vosotros por organizar esto y por estar siempre pendiente de la formación de todos los retinólogos, tanto noveles como añosos de toda España, que es un placer estar con vosotros. También es un placer para mí estar con vosotros en otros ambientes, como sabéis, pero de momento no puede ser y espero que pronto nos encontremos en otros ambientes, ¿vale? Que muchísimas gracias por organizarlo y por todo. Al revés, Juanma, muchísimas gracias a ti, de verdad. De verdad, y es que ya te digo, lo que más admiro en ti es que te apoyas en tu propia experiencia demostrada en vídeos de cada cosa que dices. Y eso es muy, de verdad, a tener en cuenta y apreciado por todos, de verdad. Hemos aprendido un montón, como siempre, de ti y bueno, pues desde el CEM no puedo decir otra cosa salvo que agradecértelo. Vamos, agradecer, tú eres parte del CEM, o sea, el CEM somos todos en realidad. Y todos pues aprendemos cada día un poquito más. Este formato que nos toca ahora de online es el que tenemos. Ya veremos por cuánto tiempo, pero lo cierto es que podemos mantener ese espíritu de seguir buscando la excelencia a través de compartir los conocimientos de forma desinteresada como acabas de hacer tú. Muchas gracias, Juanma. Muchas gracias a vosotros. Un aplauso de nuestra parte. Muchas gracias. Gracias. Y nada, pues nos emplazamos a todos a la siguiente reunión. Cristina, ¿nos ilustras un poquito? El jueves que viene, el día 19. Muy bien, pues muchas gracias. Allí estaremos. Hay ustedes que es necesario que lo hagáis y que lo aprobéis para los créditos que están al llegar. ¿Vale? Juanma, muchas gracias. Gracias, un abrazo a todos. Un placer. Gracias, Juanma. Gracias. Chao.